Muy buenas tardes, mi nombre es Brida Marcela Hanna Paternina. Para mí es un placer estar en el día de hoy con ustedes compartiendo la presentación del curso. A continuación hablaremos sobre los datos del curso. Nombre del curso, observación de servicio. Código del curso 40301112 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo de Psicología cuarto semestre de Sagún, Córdoba, Colombia. En esta fase habrán 3 procesos, pero primero le daremos una breve introducción sobre lo que vamos a hablar, sobre la importancia de la observación como método científico. Es indispensable en el proceso de investigación para generar una posible hipótesis frente a un caso. La observación es un elemento fundamental de todos los procesos de investigación. En ella se apoya la investigación para obtener mayor número de datos. Gran parte del conocimiento que constituye la ciencia ha sido mediante la observación. La psicología va más allá de la observación, que se realiza por medio de la percepción, la cual se afina no solo en el hecho de vivir, sino también influye en el conocimiento que el científico tiene con la teoría práctica en las cuales se ve inmerso. Por eso es importante los conocimientos y las diferentes técnicas de observación. Entonces, a continuación hablaremos sobre los propósitos del curso, de formación del curso, teniendo en cuenta que a final del curso nosotros como estudiantes del programa estaremos en la capacidad de planear, diseñar y aplicar observaciones en la entrevista psicológica como técnica de evaluación, con sus fases y enfoques, reconociendo los distintos tipos de entrevistas psicológicas en el campo de la aplicación desde una perspectiva transversal a todos los contextos. A continuación, vamos a la unidad número 1, con la observación como una técnica de valoración, que consiste en registrar y analizar el comportamiento y el aprendizaje de las personas, de los sujetos, con una situación natural o planificada. Para ello, debemos definir qué es la observación, que consiste en este proceso de percibir y registrar, ¿cierto?, la información que las personas nos dan al momento de ser entrevistadas. Entonces, hay varias definiciones. Definición de observación: unidad de análisis que observa, unidad de medidas que medir de la unidad, técnicas de registro con que se observa, muestra cuándo y o a quién observas. Luego de la red de observación, donde observan fases de observación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se aplican muchas técnicas donde nosotros como psicólogos vamos a analizar cada detalle que esa persona al momento de ser entrevistado muestra. El más mínimo detalle vamos a usar. Entonces, por otro lado, la segunda unidad, vamos a trabajar ya no solo la observación, sino la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es un intercambio de opiniones entre el entrevistador y el entrevistado, que se lleva a cabo a partir de una conversación que se da entre dos o más sujetos. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esta unidad? La definición, los aspectos y conceptuales que nos van a permitir identificar qué es una entrevista, la clasificación de la entrevista, por qué, dependiendo del contexto de aquello que nosotros queremos evaluar, existen dos tipos de entrevistas, entre los cuales podemos encontrar en los participantes, entre otros. La entrevista como un proceso de evaluación, intervención psicológico, es decir, desde el campo de la psicología, yo puedo aplicar técnicas de entrevista para evaluar, así como el análisis de la interacción, donde se tiene en cuenta aspectos como el comportamiento que tienen las personas durante la entrevista, cómo se lleva a cabo y cómo yo, a través de la observación de la aplicación de la entrevista, puedo identificar comportamientos, sentimientos, emociones. Por otro lado, la indagación de los sondeos y la importancia que tiene el uso de la pregunta dentro de un proceso de entrevista. Entonces, por último, pero no menos importante, la unidad 3, la observación
y la entrevista psicológica en contexto. Ya sería la aplicación que, teniendo en cuenta todo lo que vimos a continuación, aprendimos. Y la parte teórica. Como nosotros podemos aplicar la observación y la entrevista en ese plano psicológico para la sistematización y registro, es decir, yo puedo luego de haber aplicado observaciones de entrevista a una persona, hacer un análisis de todos los ámbitos de actuación, es decir, de contexto. Yo puedo usar la observación en qué contexto, yo puedo usar la entrevista o puedo aplicarla teniendo en cuenta él o la persona entrevistada o el paciente, en el cual se va a aplicar también aspectos importantes como son las herramientas más útiles de la comunicación, la interacción, proceso. Entonces, en estos procesos sabemos que para observar necesitamos tener en cuenta esos niveles de atención, estar presto a los pequeños detalles de la interacción que nosotros vamos a llevar a cabo cuando estemos entrevistando. Entonces, es decir, que se debe hacer de manera rigurosa para que exista una buena observación, una buena conversación y todo pueda fluir, una buena entrevista, dando como resultado lo que estamos queriendo saber de esta persona en específico. Bueno, no siendo más, esto ha sido todo por hoy. Esto es lo que vimos en esta primera fase 1. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que mi nombre es Breida Marcela Hanna Paternina. Pertenezco al grupo de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Sahagún, Córdoba. Que tengan un excelente día.